Este mensaje, que Dios lo use grandemente esta noche. Bueno, gracias a Dios por tener acá con nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo William Soto Santiago. Pedimos a Dios que lo bendiga, que lo use grandemente. Este mensaje que Dios le dará en esta noche para todos nosotros sea de salvación para muchas almas, sea de edificación para la iglesia del Señor Jesucristo y sea de bendición para muchas personas en el mundo entero. Que Dios sea glorificado en este mensaje, que el nombre de Jesucristo sea glorificado y sea para el engrandecimiento del reino de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Con nosotros nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo doctor William Soto Santiago. Muy buenas noches, amables hermanos y amigos presentes. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban todos saludos de mi esposa Erika y los niños reciban saludos de América y de Yahana Gabriela. Leemos en San Mateo capítulo 18, versos 11 al 14, donde dice Jesucristo: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había perdido a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderlo. El Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Y ahora, si el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido, entonces tenemos que ver al Hijo del Hombre buscando lo que se había perdido. Tiene que tener un plan para buscar y encontrar lo que se había perdido. Por eso en San Lucas capítulo 19 nos da también estas palabras, pero con algo más. Capítulo 19, verso 10, verso 9 al 10, dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Así hace el Hijo del Hombre Jesucristo, porque para eso Él vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él compara lo que se había perdido con ovejas, porque en el territorio de Israel comprendían esta forma de hablar en estos términos, porque eran pastores de ovejas, ellos y muchos de ellos, y venían desde tiempo de Abraham pastoreando ovejas también. Por lo tanto, ellos conocían estas cosas, y Cristo compara a seres humanos con ovejas. Y ahora, en San Mateo también nos habla Cristo, San Mateo capítulo 15, verso 24, y dice: y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, de la casa, de la familia de Israel, de la casa del reino del norte. Y ahora, esto es aplicable a las tribus del norte, y también es aplicable a individuos. Las tribus del norte, por cuanto pecaron en el tiempo de Jeroboam, y Jeroboam colocó 12 becerros de oro, uno vamos a ver aquí, en Primera de Reyes, capítulo 12, verso 28, dice: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 12 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Estableció un orden sacerdotal para las tribus del norte, los cuales no eran descendientes de Leví, y fueron colocados para ser sacerdotes de estos ídolos y de esta religión pagana que él estableció en el reino del norte. Y ahora, a causa de esto, fueron desterradas estas tribus del norte en cierto tiempo, porque Dios dijo que toda persona o tribu que se hiciera dioses y adorara a dioses y se colocara encima ídolos, Dios lo raería de debajo del cielo, raería su nombre de debajo del cielo, y por consiguiente estas tribus serían borradas
como tribus y por eso desaparecieron de Israel. Y ahora a Israel le faltan 10 tribus, las cuales no aparecen, pero que están en algún lugar. Esas tribus tienen la promesa de que Dios las buscará. Vean, tenemos la promesa, por ejemplo, en Ezequiel, capítulo 34, versos 11 en adelante, donde dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré en las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Luego, esto fue hasta el verso 13, verso 11 al 13 del capítulo 34 de Ezequiel, y el mismo capítulo 34, versos 15 al 16 dice: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, y vendaré la perdiquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Luego el verso 22 dice: yo salvaré mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz. Y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, y lluvias de bendiciones serán. Luego del verso 30 al 31 dice: y sabrán que yo Jehová su Dios estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel. La casa de Israel, o sea, el reino del norte, que se había perdido, pero a Dios no se le pierde nada. Él lo busca y lo encuentra. Él dijo: yo mismo iré y las buscaré. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Ahora vean qué hermoso habla Dios acerca de esas ovejas perdidas, refiriéndose al reino del norte, a la casa de Israel, que es mencionada como el reino del norte, y el reino del sur es llamado Judá. O sea, el reino del sur es el reino de Judá, que está compuesto por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Porque Dios rompió
el reino de David en los días de Roboam, hijo de Salomón, a causa de que Salomón también adoró ídolos cuando ya estaba viejo. Por eso algunas veces uno dice, yo no quiero llegar a ser de muchos años, porque algunas veces pues la memoria se le afecta y también ya la vista se le afecta y ya las rodillas no están tan buenas como para cargar todo el cuerpo, y si está un poquito gordito, entonces es más difícil la situación. Ahora, Salomón, a causa de haber pecado contra Dios al adorar ídolos y también construir para sus esposas paganas templos paganos, todo eso fue motivo de pecado delante de Dios, y por esa causa el reino de Israel o de David fue roto como Dios lo había dicho. Miren aquí como Dios le habla a Salomón cuando le aparece por segunda vez en el Primera de Reyes capítulo 9 verso 1 en adelante. Dice: cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Vean, ya le está diciendo Dios a Salomón lo que pasará si dejan a Dios y adoran a los ídolos. La casa, el templo que Salomón había construido, sería destruido, sería puesto en oprobio, y vendría a ser el proverbio para los que pasaran frente a él. Y ahora también él le había dicho, en esta misma lectura que tuvimos, la bendición tan grande que tendría Salomón y su descendencia si cumplía los mandamientos de Dios, sin apartarse de Dios.
sin apartarse para adorar ídolos, sino sirviendo a Dios, él y su descendencia, y guiando al pueblo para servir a Dios. Dios puso delante de Salomón la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y ahora vean lo que sucedió más adelante en el capítulo 11, verso 1 en adelante, verso 1 al 9, al 14, dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotras, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Por eso es que Dios nos enseña que no hagamos yugo desigual. Los creyentes están llamados a casarse con creyentes. Miren el problema que tuvo Salomón para él y para su descendencia y para el mismo pueblo de Dios. Cuando las personas se juntan, se enamoran de personas que no son creyentes como ellos, tienen graves problemas delante de Dios, los mismos que tuvo Salomón. Algunas personas dicen: nadie aprende por cabeza ajena. Ya usted ve todo lo que perdió Salomón y todo lo que perdió la descendencia de Salomón por ese error de Salomón. Vamos a ver aquí. Así es que, si quiere evitarse problemas delante de Dios, siga la recomendación de Dios. Dice: tuvo 700 mujeres reinas y 600 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus ídolos. Esto fue lo que sucedió y lo que causó tanto problema para Israel, a tal grado que fueron desterrados, fue dividido el reino. Por esa causa, vean, sigue diciendo: y se enojó Jehová contra Salomón, ese mismo pasaje, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová su Dios, de Jehová Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo.
El siervo de Salomón era Jeroboam, un descendiente de Efraín. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y ahí ven ustedes cómo le comenzaron los problemas a Salomón y a todo el reino de David, que era el reino donde David había colocado a su hijo Salomón. Eso fue la causa del cisma, de esa división del reino de David, de esa monarquía de David. Y luego Jeroboam, que recibió las 10 tribus, el cual es un descendiente de la tribu de Efraín, luego comete el mismo error. Dios le había dicho a Jeroboam que si él se mantenía fiel, entonces Dios confirmaba su reino para siempre. Dice eso está en el capítulo 11 de Primera de Reyes, lo que Dios le recomienda a Jeroboam. Pero Jeroboam cometió el mismo error. O sea, por una conveniencia política, echó a perder la bendición de Dios. No eche a perder la bendición que Dios le ha dado a usted por conveniencias políticas, económicas, sociales, sentimentales o de alguna otra índole. Manténgase agarrado de Cristo, siempre recibiendo la bendición de Cristo, como lo hizo Jacob cuando se agarró de aquel varón que era Cristo en su cuerpo angelical, el ángel del pacto. Se agarró bien de él y no lo soltó hasta que no recibió la bendición de él. Y entonces lo soltó porque él tenía que irse al lugar que le correspondía llegar en la madrugada. O sea, presentarse al cielo, ante la presencia de Dios. Ahora, ven ustedes el problema que tuvo Salomón y luego Jeroboam. Como que el pueblo hebreo ha sido dado a la idolatría en algunas ocasiones, pero siempre se han mantenido algunos fieles a Dios. En el tiempo del profeta Elías habían matado a los sacerdotes de Dios y habían matado a los profetas de Dios, y solamente quedaba el profeta Elías y lo estaban buscando para matarlo. Eso era en el tiempo de Acab y Jezabel. Pero Dios le dijo a Elías: hay 7,000 que no han doblado su rodilla a Baal. Y el profeta Elías era de las tribus del norte, era del reino de Israel. Y ahora fueron sacados los pertenecientes a las tribus del norte y a través de la historia como que desaparecieron, pero no han desaparecido. Es
que han estado en medio de los gentiles y se han mezclado con los gentiles, pero tienen sangre hebrea. Y si Dios dice que los va a buscar Él mismo y los va a restaurar, los va a redimir, entonces Dios lo va a hacer. Él dice: yo mismo iré y los buscaré. Vean aquí en el capítulo 52 de Isaías, vamos a ver lo que nos dice aquí. Versos 5 en adelante. Ahora, ¿qué hago aquí?, dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Jesucristo es el príncipe de paz y vino hablando paz. Y luego los apóstoles, y luego cada mensajero correspondiente a cada edad. Y de ahí se ha extendido a los diferentes ministros. Y para el día postrero, Dios tendrá también su mensajero correspondiente a la edad de la piedra angular y a la dispensación del reino, hablándonos acerca de la paz eterna, de la paz imperecedera y del llamado para todos los de la casa de Israel, o sea, los correspondientes al reino del norte. La gran voz de trompeta, trompeta final, que es la voz de Dios para el día postrero, la voz del Espíritu Santo, hablando en medio de su pueblo, los llamará. Llamará a todos los pertenecientes a esas tribus, llamará también los escogidos de esas tribus, de las 10 tribus del norte y de las 2 tribus del sur, 12,000 de cada tribu. Eso corresponde al ministerio de los 12 tribus, al ministerio de Moisés y Elías para el día posterior, que son los ángeles que él envía al Hijo del Hombre con la gran voz de trompeta, conforme a San Mateo capítulo 24, verso 31. ¿Y dónde van a estar los miembros del reino del norte? Entre los gentiles. Y ahora, cuando Cristo envía a sus discípulos para predicar el Evangelio, los envía para buscar las ovejas perdidas. Pues en la misma parábola del buen pastor, Cristo dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo se coloca como el buen pastor y por consiguiente Él es el que va a buscar las ovejas. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, o sea, las ovejas del Padre. Esas son las ovejas del Padre que Él ha recibido para buscarlas, salvarlas, darles vida eterna. Y ahora, entre los gentiles han estado dispersas todas esas ovejas. Y por eso es que en medio del cristianismo, un número muy alto han sido personas descendientes
de Abraham, con sangre hebrea. Y por eso es que en tiempos de grandes persecuciones, vean ustedes cómo comenzó la iglesia, con hebreos, principalmente miembros de las tribus del norte, porque de los pocos que eran de la tribu del sur, de los discípulos de Cristo, quizás de los pocos o el único, era Judas Iscariote. Los demás eran de las tribus del norte, por eso eran del área de Galilea de los gentiles le llamaban. Y ahora, el día de Pentecostés, encontramos que eran de las tribus del norte la mayoría de los que estaban allí recibiendo el Espíritu Santo, excepto algunos como la Virgen María, que era de la tribu del sur, de la tribu de Judá, pero vivía entre los de las tribus del norte. Y ahora, el día de Pentecostés, vean ustedes, los que escucharon a los creyentes en Cristo que habían recibido el Espíritu de Cristo, los escucharon hablar en otras lenguas, en otros idiomas, y los que habían venido a adorar en esos días a Jerusalén, al escuchar el ruido y todas estas cosas, se acercaron y los escucharon hablando en diferentes idiomas. Unos habían venido de una nación, otros habían venido de otra nación donde habían nacido, pero venían a Jerusalén a adorar en ese tiempo, y ahí se encontraron con personas que estaban hablando otros idiomas de donde todas aquellas personas habían venido. Y entonces ellos decían, pero no son galileos estos que están hablando, ¿cómo les oímos nosotros hablar en la propia lengua de la nación en la cual nosotros hemos nacido? Y se sorprendían de lo que allí estaba pasando. No estaban hablando lenguas angelicales, estaban hablando otros idiomas. Y las personas los escuchaban hablar en esos otros idiomas. Y como 3,000 personas recibieron a Cristo como Salvador. Vean, la iglesia del Señor Jesucristo comenzó con hebreos, la mayor parte de las tribus del norte. Y así, cuando se movió el programa de Dios entre los gentiles, muchas personas de entre los gentiles también han sido descendientes de las tribus del norte. Y cuando hubo la persecución contra los judíos en diferentes naciones en el tiempo de la Inquisición, les obligaban a convertirse al cristianismo, o los mataban o los metían presos. Y entonces fueron forzados a entrar al cristianismo. Y ahora, ven ustedes, el cristianismo se ha llenado de descendientes hebreos, principalmente de las tribus del norte. Y ahora, Cristo, el buen pastor, el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ha estado llamando y juntando sus ovejas, ¿dónde? En su cuerpo místico de creyentes. Y cuando Cristo establezca su reino milenial en la tierra, allí van a estar todos los creyentes en Cristo nacidos de nuevo. Y van a tener la posición más alta en ese reino, la de reyes, sacerdotes y jueces. Porque en el lugar donde se había dicho
este no es pueblo mío. Ahora es dicho, este es pueblo mío. Es dicho, estos son hijos e hijas de Dios. Y ahora los hijos e hijas de Dios son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. La no amada ahora es la amada. Hemos visto al Hijo del Hombre, Cristo, en el Espíritu Santo, de edad en edad, buscando a esas ovejas. Y aun cuando estuvo en la tierra, Él vino para morir por esas ovejas que el Padre le había dado. Él sabía que tenía que morir por ellas para poder redimir a esas ovejas. Vean aquí, en San Juan capítulo 10, lo dice. Dice, capítulo 10, verso 14 en adelante, dice: yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Él pondría su vida por esas ovejas, pondría su vida en expiación por esas ovejas, como dice en Isaías capítulo 53. Entonces Jesús sabía, conocía todas esas escrituras. ¿Por qué? Porque Él mismo, estando en su cuerpo angelical, había dado todas estas revelaciones a los profetas. Capítulo 53, verso 10 dice, recuerden que este es un pasaje mesiánico correspondiente al Mesías, dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí la promesa es que el Mesías pondrá su vida en expiación por el pecado. Y ahora aquí, en San Juan capítulo 10, Jesucristo dice: y pongo mi vida por las ovejas. ¿Cómo pone su vida? En expiación por el pecado de esas ovejas. Y así es como las ovejas del Padre dadas a Cristo, al Hijo del Hombre, para que las busque y les dé vida eterna, obtienen el sacrificio de expiación por sus pecados, el cual es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, para así ser redimidas y ser restauradas al redil de Dios. Sigue diciendo también: tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Todas estas ovejas que están entre los gentiles, dice, oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. La voz de Cristo es la predicación del Evangelio de Cristo, la cual se ha estado llevando a cabo desde el día de Pentecostés por San Pedro y los demás apóstoles y demás mensajeros que Dios ha enviado, y ese mensaje ha pasado a los demás ministros, y esa es la voz de Cristo, el buen pastor, hablando por medio de su Espíritu Santo a través de diferentes mensajeros que Él ha enviado para llamar y juntar sus ovejas de edad en edad en su cuerpo místico de creyentes, en su reino que está en la esfera espiritual. Ese es el redil de Dios para las ovejas del Padre que le fueron dadas a Cristo para que las busque y les dé vida eterna. Sigue diciendo: y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El rebaño es la iglesia del Señor Jesucristo, lleno de ovejas, de seres humanos, hijos e hijas de Dios. Y un pastor, habrá un rebaño y un pastor. El pastor es Jesucristo, en Espíritu Santo en medio de su iglesia, pastoreando a esas personas, dándole el alimento espiritual para el alma de todas esas personas, para que estén bien alimentadas espiritualmente, para que estén
fuertes espiritualmente. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Ven? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, dice nuestro amado Señor Jesucristo. Él sabía que solamente Él, poniendo su vida, vendría a ser mortal, pero la volvería a tomar, resucitaría y entonces ya nunca más moriría. Moriría, tenía que morir, poner su vida como expiación por el pecado de todas esas ovejas y el Padre le dio para que las busque, les dé vida eterna. Dice, nadie me la quita, o sea, nadie me quita la vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea que Él vino con una misión divina aquí a la tierra para poner su vida en expiación por el pecado de todas esas ovejas que el Padre dio para que les dé vida eterna. También en ese mismo capítulo 10, verso 27 en adelante de San Juan dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Para qué? Es que Cristo llama a sus ovejas. ¿Y para qué ellas escuchan su voz y lo siguen? Para recibir la vida eterna de parte de Jesucristo. Porque la exclusividad de la vida eterna Dios la ha dado a Jesucristo. Por eso toda persona que quiera vivir eternamente tiene que venir a los pies de Cristo, recibiéndolo como su único y suficiente Salvador. Sigue diciendo, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, tienen asegurado su futuro con Cristo en su reino eterno. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¿Dónde estaba el Padre? En Él, en Jesús. Y ahora hemos visto el cuadro claro acerca del Hijo del Hombre que vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Esas ovejas del Padre que son almas de Dios que vienen a esta tierra con el propósito divino de recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador para ser rociados con la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo y ser limpiados de todo pecado y ser bautizados en agua en su nombre y ser llenos del Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento y así ser restauradas al reino de Dios, el cual está en la esfera espiritual, y así ser restauradas a la vida eterna. Esas ovejas no se pueden perder. Son las ovejas del Padre y nadie las arrebatará de la mano del Padre. Y Cristo murió por esas ovejas, por esas personas que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Esas son las personas que escuchan la predicación del Evangelio de Cristo, nace la fe de Cristo en su alma, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y con el corazón se cree para justicia. Creen en Cristo de todo corazón y con la boca se confiesa para salvación. Dan testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndolo como su único y suficiente Salvador. Yo soy uno de esas ovejas que escuchó la voz de Cristo y nació la fe de Cristo en mi alma y di testimonio público de fe en Cristo, recibiéndolo como mi único y suficiente Salvador. ¿Y dónde están las otras ovejas que han escuchado su voz? Son ustedes. Todos ustedes que están presentes tienen sus nombres escritos en el cielo
en el libro de la vida. Y ustedes que están a través de internet o del satélite Amazonas en otras naciones, también el nombre de ustedes está escrito en el cielo, en el libro de la vida, y por esa causa ustedes están escuchando la predicación del Evangelio de Cristo, que es la voz de Cristo, la voz del buen pastor, buscando sus ovejas, llamándolas. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si todavía no has dado testimonio público de tu fe en Cristo, tienes la oportunidad en estos momentos para hacerlo, porque ya nació la fe de Cristo en tu alma. Ya estás consciente de que nació la fe de Cristo en tu alma y crees en Cristo. Crees en su primera venida. Crees en su nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Crees en su muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por tus pecados. Por lo tanto, ahora tienes la oportunidad de recibirlo como tu único y suficiente Salvador y así dar testimonio público de tu fe en Cristo, reconociendo que eres pecador o pecadora y necesitas un Salvador. Por lo tanto, pueden venir a la frente. Los que todavía no han recibido a Cristo lo pueden hacer en estos momentos. Yo estaré orando por ustedes para que Cristo les reciba en su reino, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado y les bautice con Espíritu Santo y fuego luego que ustedes sean bautizados en agua en su nombre. Pues en el bautismo en agua la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Vamos a dar unos minutos en lo que vienen a los pies de Cristo las personas que todavía no lo habían hecho, pero que nació la fe de Cristo en su alma y así descubrieron que son una oveja o que es una oveja del Señor, una oveja que el Padre le dio a Cristo para que la busque y le dé vida eterna. Vamos a dar unos minutos. Los que están en otras naciones también pueden venir a los pies de Cristo. Los niños también de 10 años en adelante pueden venir a los pies de Cristo. Pues Cristo tiene lugar en su reino para los niños también. Pueden continuar viniendo a los pies de Cristo. Dios tiene mucho pueblo, muchas ovejas que el Padre le dio para que las busque y les dé vida eterna. Para eso fue que Cristo ordenó a sus discípulos ir por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice nuestro amado Señor Jesucristo en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Es Cristo, el Hijo del Hombre, llamando, buscando sus ovejas. Y ahora usted ha descubierto que es una oveja del Señor, un hijo o una hija de Dios. Y usted no lo sabía o no lo entendía, pero ahora lo ha podido comprender. Por eso nació la fe de Cristo en vuestra alma. Cree en Cristo, cree en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por vuestros pecados. Cree en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, como dijo San Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12. Y usted sabe que necesita un Salvador. Las ovejas del Padre que se habían perdido necesitan un Salvador. Y el único Salvador es nuestro amado Señor Jesucristo. En la manifestación de Dios a través de Cristo,
vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Como él había dicho, yo mismo iré y las buscaré. Y luego, desde el día de Pentecostés en adelante, ha continuado en medio de su iglesia en el Espíritu Santo. Pues Cristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿En qué forma? En el Espíritu Santo, cuerpo espiritual. El ángel del pacto, el ángel de Jehová, que estaba en medio del pueblo hebreo, ahora ha estado en medio de su iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, buscando las ovejas del Padre en todas las naciones. Para este tiempo final, la promesa es que las ovejas que estarán en el oeste, que es el occidente, serán llamadas. La voz de Cristo, la voz de Dios, las llamará, las juntará. Y ahora Cristo está llamando y juntando en su iglesia a todos sus escogidos. Sus escogidos que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Esas son las ovejas elegidas, escogidas, predestinadas de Dios para vida eterna. Y las demás naciones también pueden continuar viniendo a los pies de Cristo, pues Dios tiene mucho pueblo, muchos hijos, muchas ovejas en todas las naciones. Los niños también de 10 años en adelante pueden venir a los pies de Cristo, los que están aquí presentes y los que están también en otras naciones, escuchando la predicación del Evangelio de Cristo a través del satélite Amazonas o de Internet. Todavía vienen más personas que, como ustedes, tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida, y Cristo, por medio de su Espíritu, les ha estado llamando en esta noche a través de la predicación de su Evangelio, que es la voz de Cristo, llamando y juntando sus ovejas. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Él te está llamando porque tú eres una oveja del Padre que le ha sido dada a Cristo para que la busque y le dé vida eterna. El Padre no quiere que se pierda ninguna de estas ovejas, de estos pequeñitos, dice, de estos mis hermanos más pequeños. Vamos a estar puestos en pie mientras llegan las demás personas que vienen de camino y que, como ustedes, desean dar testimonio público de su fe en Cristo, porque han escuchado acá en lo profundo de sus corazones la voz de Cristo, el buen pastor, en esta noche, y están respondiendo al llamado de Cristo, pues es Cristo el que les está llamando por medio de su palabra, de su evangelio, y por medio de su Espíritu ha llevado su palabra a lo profundo de vuestra alma, de vuestro corazón. Todavía vienen más personas de camino. Vamos a dar unos segundos en lo que llegan. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Él te está llamando para darte vida eterna, por lo cual te coloca en su reino y ahí te asegura la vida eterna. Él no quiere que te pierdas. Él quiere que tú vivas por toda la eternidad. Para eso
fuiste elegido o elegida desde antes de la fundación del mundo. Ya vamos a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Si falta alguna persona por venir, puede venir para que quede incluida en esta oración que estaré haciendo. Los que de otras naciones que están a través de internet o del satélite faltan por venir, pueden venir para que queden incluidos en esta oración que estaré haciendo. Es Cristo por medio de su Espíritu Santo llamando y juntando sus ovejas en este tiempo final. Dios tiene muchas ovejas, muchos hijos e hijas de Dios en esta nación y en todas las naciones. Es el tiempo del llamado de Dios, del llamado del Espíritu Santo para juntar las ovejas que faltan de entrar al reino de Dios. Vamos a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo en esta noche. Si falta alguno por venir, puede venir. Recuerde que Cristo, el buen pastor, le ha llamado en esta noche y usted ha reconocido que es una oveja del Señor. Algunas veces hay personas que son tímidas y les da timidez o vergüenza pasar a la frente porque piensa que lo van a estar viendo y les da timidez o vergüenza, pero recuerden que Cristo no se avergonzó de nosotros para morir por nosotros en la cruz del Calvario y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él dice: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y para los que se avergüenzan de Cristo y no lo reciben como Salvador, miren lo que dice. Esto está en el capítulo 10 de San Mateo, versos 32 al 33. Ya les cité el verso 32, ahora veamos el 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si le negamos, Él nos negará delante del Padre Celestial. Si le confesamos como nuestro único y suficiente Salvador, Él nos confesará delante de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, nosotros elegimos confesarlo públicamente como nuestro único y suficiente Salvador. Esa es la decisión más grande que un ser humano puede hacer en su vida. No hay otra mayor, porque esa es la única decisión que coloca a la persona en el reino de Dios y por consiguiente en la vida eterna. Ninguna otra decisión coloca a la persona en la vida eterna. Solamente recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Si falta alguna persona por venir, puede venir, de los que están aquí presentes y de los que están a través del satélite Amazonas o de internet. Vamos ya a orar por los que han venido a los pies de Cristo. Vamos a levantar nuestras manos al cielo. Vamos a cerrar nuestros ojos y repitan conmigo esta oración las personas que han venido a los pies de Cristo en esta noche, los que están aquí presentes y los que están a través de internet o a través del satélite Amazonas. Repitan conmigo esta oración todos los que han venido a los pies de Cristo.
Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu evangelio y nació tu fe en mi corazón. Creo en ti, creo en tu nombre, como el único nombre bajo el cielo, dado los nombres en que podemos ser salvos. Creo en tu primera venida y en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por mis pecados y por los de todo ser humano. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Señor Jesucristo, reconozco que tú eres el único y suficiente Salvador. Doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Me rindo a ti, me entrego a ti en alma, espíritu y cuerpo. Señor Jesucristo, te ruego, salves mi alma. Señor Jesucristo, te ruego, perdones mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado y me bautices con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre. Quiero nacer en tu reino eterno. Quiero vivir eternamente contigo en tu reino. Sálvame, Señor. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y con nuestras manos levantadas al cielo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Porque ustedes escucharon la predicación del Evangelio de Cristo, nació la fe de Cristo en vuestra alma y lo recibieron como único y suficiente Salvador, dando testimonio así de vuestra fe en Cristo. Ustedes me dirán, Cristo dijo: el que creyere y ya cree y fuere bautizado. Me falta ser bautizado y la pregunta de ustedes es: ¿cuándo me pueden bautizar? Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo en estos momentos, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. En el bautismo en agua, la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, muere al mundo. Cuando la persona es sumergida en las aguas bautismales por el ministro, tipológicamente la persona está siendo sepultada. El viejo hombre o vieja criatura. Y cuando el ministro lo levanta de las aguas bautismales, la persona está resucitando a una nueva vida. Está levantándose a una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. El bautismo en agua es tipológico, pero es un mandato directo de nuestro amado Señor Jesucristo, el cual tiene que ser cumplido por toda persona que lo recibe como su único y suficiente Salvador. Porque en el bautismo en agua la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Por eso dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ahora, comprendiendo que
bautismo en agua no quita el pecado, porque lo que quita el pecado es la sangre de Jesucristo. El bautismo en agua es tipológico, representa muerte, sepultura y resurrección. Usted se identifica con Cristo en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Pregunto al ministro aquí, el reverendo Carlos Giraldo, si hay agua, hay bautisterios, hay ropas bautismales también, hay ministros que les bautizarán, hay personas que les ayudarán a llegar a los vestidores de ropa, también hay personas que les ayudarán. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuaremos viendo por toda la eternidad en el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Y continúen pasando todos una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Dios les bendiga y buenas noches. Con ustedes el reverendo Carlos Giraldo para indicarles hacia dónde caminar, para colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y en las demás naciones que están a través de internet o del satélite, dejo al ministro correspondiente para continuar e indicarles hacia dónde caminar para colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y que Cristo también les bautice a ustedes con Espíritu Santo y fuego, ustedes que están a través del satélite Amazonas o de internet. Y Dios les continúa bendiciendo a todos. Damos gracias a nuestro amado Señor Jesucristo por esta palabra tan preciosa que el Señor nos ha dado en esta noche. Ahí están las personas que lo van a ayudar para llevarlos al lugar donde se